Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra. Le he puesto por título Conociendo a nuestro enemigo. Hace tiempo, analizando cómo el enemigo ataca a la iglesia, me puse a pensar en ello. Y pues, al ir a la palabra, descubrí algunas cosas que deseo compartir con ustedes. Allá en el tiempo de Moisés, cuando iban a tomar la tierra de Canaán, manda 12 hombres, uno por cada tribu, para reconocer la tierra, para observarla, sus moradores, si habitaban en tiendas o tenían fortalezas, mirar cómo estaban ellos. Y enviaron a 12. Para conocer las artimañas de Satanás, su poderío, no tenemos que irnos al campo enemigo a observar. Pero la palabra de Dios nos dice a detalle quién es nuestro enemigo y quiénes le ayudan. Para eso vamos a leer en Efesios capítulo 6, en el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ahí está revelando el apóstol Pablo contra quién es nuestra lucha, mis hermanos. Por tanto, para poder atacar a estas fuerzas del enemigo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. En una guerra antigua, en pleito cuerpo a cuerpo, se usaba la espada, el escudo, el casco. Varias cosas eran de protección y otras eran para ataque, como lo es la espada, es para atacar. El casco es de protección. El calzado es para proteger los pies y avanzar en los terrenos ásperos que pueden dañar el pie. Aquí el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Pero no dice los nombres. El apóstol Pablo seguramente lo sabía, pero en esta ocasión aquí en Efesios no manifiesta los nombres. Y me di a la tarea de buscar los nombres de lo que juntamente con nuestro adversario principal, Satanás, ataca a la iglesia. Y nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esta armadura? Dice así la palabra en el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Los lomos son la parte de la cintura hacia abajo, de la parte de la espalda. El inicio de las sentaderas para abajo son los lomos y hay que ceñirse. Ponerse, en la vestida antigua tenía un trapo, algo que se ceñían, una tela, se ponían y luego después entraba todo lo demás que era la armadura. Y dice aquí en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Lo primero que debe de haber en nuestra vida, mis hermanos, es que seamos sinceros, que seamos verdaderos en todo, que nosotros amemos y practiquemos la verdad. No está hablando de la verdad del evangelio, porque eso viene en la otra parte del armamento. ¿Qué es esto? Que nosotros seamos hombres de verdad, que no digamos mentiras, que seamos honestos. Ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. El vestido es la armadura. Y ahí entra que seamos justos en todo negocio, justos con nuestros hermanos, con nuestros trabajadores, con nuestros patrones, en los negocios, que seamos justos. Vestidos, dice, de la cota de justicia. Luego el verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Está diciendo ya el apóstol que hay que ponerse zapatos. ¿Qué significa ponerse los zapatos? Principalmente en las madrugadas, cuando nos levantamos para irnos al trabajo, antes de hacer cualquier cosa, nos calzamos. ¿Qué quiere decir calzarse? Ahí es que nos disponemos a hacer las labores del día.
Aquí está invitándonos el apóstol a estar dispuestos a llevar el evangelio, dispuestos a compartir el evangelio. Primero se nos demanda que seamos verdaderos, luego justos y luego que estemos dispuestos a trabajar para su obra, a llevar el evangelio, que estemos dispuestos a ir a un fraccionamiento, a una colonia, a una ciudad, a un país, a cualquier parte donde Dios nos envíe, calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Estén dispuestos, pues, siempre a llevar el evangelio. Luego, dice el 16, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Tomando el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con eso podemos apagar los dardos del maligno. Porque para ser justo, verdadero y llevar el evangelio, tenemos que tener un escudo. Porque luego el maligno nos tira dardos, nos ataca directamente la fe. Nos encontramos con gente que desvirtúa lo que llevamos, nos sacan filosofías, ideas, conceptos filosóficos bien implantados en la conciencia de la gente. Y a veces esos conceptos filosóficos pueden a nosotros perturbarnos. Pero dice aquí la palabra de Dios, tomando el escudo de la fe. Dice la Biblia, el que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros creemos en el Señor, no importa cuánta filosofía haya o cuánta resistencia haya. Cuando nos atacan con palabras, con conceptos ideológicos, nosotros tenemos el escudo de la fe. El que en él creyere no será avergonzado. Dichoso el hombre que en Dios confía. Sacamos textos de la palabra de Dios, como cuando el Señor Jesucristo fue atacado por Satanás, el Señor sacó la palabra de Dios. La fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios en Cristo Jesús apaga los dardos encendidos del maligno. Luego también dice, y tomad el yelmo de salud. El yelmo es el casco que cubre toda la cabeza y la salud es la salvación. La salvación en nuestra vida es un fundamento muy serio. Porque en esta vida, al recibir ataques del enemigo, van contra nuestra salvación, a fin de que la perdamos. Llegan tentaciones, llegan ataques a nuestra vida, pero nosotros estamos bien afianzados en la salvación. Sabemos en quién hemos creído, quién nos ha salvado, sabemos que somos salvos, y nada de lo que suceda en nuestra vida nos quitará esa confianza de salvación. Tenemos que estudiar todos los textos bíblicos que hablan de la salvación. El rey David, cuando falló, dijo, no me quites el gozo de la salvación, no me quites la alegría de la salvación, porque la salvación es un motivo gozoso. Recuerdo cuando me convertí a Cristo, cuando Cristo me alcanzó, a todo mundo que le hablaba de que un día conocía al Salvador. Para mí, lo más importante desde que me convertí fue haber sido salvo, haber conocido a Jesucristo como mi Salvador. Esa salvación en tu vida es un casco. Y entonces cuando algo pasa, el escudo por un lado, mueve el escudo el soldado y puede pegarle en la cabeza, pero nada le hará daño. ¿Por qué? Porque tiene cubierto con un casco. Cuando pasa el escudo, también le puede pegar en el cuerpo, pero está la cota de justicia y no le puede hacer tampoco daño al cuerpo. Y dice aquí la palabra de Dios más adelante, tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos los demás aspectos de la armadura son de protección y uno de avance, que es el calzado. Y este instrumento que voy a tocar ahorita es el de guerra, es el de combate y es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Entonces, tenemos que tener la espada del Espíritu. Tenemos que ser diestros en ella. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando el diablo nos ataca y nos quiere provocar a que comprobemos que somos hijos de Dios,
podemos ir a la lección de nuestro Señor Jesucristo, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando sabemos la palabra, el diablo nos tira, nos dice algo y nos defendemos con la misma palabra. A Jesús le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Pero Jesús conocía la palabra y le dijo, no de tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el diablo viene y nos ataca, diciendo que esta vida, cuando se acabe, ya no hay futuro. Yo recuerdo una fuerte enseñanza de un maestro de la escuela pública, la primaria. Nos lo enseñó varias veces, como que le gustaba al profesor decirnos esa realidad, pero no completa, por supuesto, porque no conocía al Señor. Y cada rato nos la decía, que hasta el día de hoy la recuerdo. Dice, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y otra vez nos lo decía, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y decía el profesor, esto es el todo del hombre, nada más. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué hacer ante eso? Entonces tenemos que irnos a la Biblia y decirle al profesor a aquella persona que nosotros hemos venido a este mundo con un propósito de aprender aquí la palabra de Dios, creer en Jesucristo y ser salvos y heredar la vida eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó y permitió que el pecado entrase a todos los hombres, se perdió la vida eterna. Pero ahora Cristo Jesús ha venido al mundo para pagar el precio de nuestros pecados y darnos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y de predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Pero a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una promesa de vida eterna. Nosotros no hemos nacido nada más para crecer, reproducirnos y morirnos, sino para heredar la vida eterna. ¿Cómo nos defendemos de esa filosofía insistente? Usando la espada del Espíritu. Cuando otra doctrina viene con fuerza, ¿con qué nos podemos defender? Con la espada del Espíritu. Cuando esa doctrina ataca la salvación, no nos hace daño porque tenemos el casco de la salvación. Cuando alguien nos quiere desanimar para llevar el Evangelio, no nos pueden desanimar nada porque nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Bueno, habiendo expuesto eso, vamos a mirar cuántos son nuestros enemigos. Hay uno en particular, Satanás. ¿Nada más Satanás? No. Él tiene varios. Y voy a mencionar varios que están con él, que son poderosos y que están contra la iglesia. Y que, como ministro del Evangelio, como hijo de Dios, como pastor, debemos de saber defendernos y atacar, no nada más, porque a veces estamos en un pleito callejero, a veces nomás metemos las manos y cuando estamos así, nos logramos defender o agachamos la cabeza y doblamos el cuerpo y ponemos los brazos, pero nos dan de golpes por todos lados. Pero aquí el apóstol nos está enseñando que debemos de tener la armadura, no solamente para defendernos, sino que nos da la espada, para que esa la usemos para atacar. No nada más para defendernos, sino para atacar está la espada. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. ¿Qué significa malicias? Malicias es que de manera encubierta, con engaño, nos ataca. Cuando menos esperamos, ya nos está atacando. Eso significa malicia. Ahora voy a dar unos 6 ángeles caídos
los nombres de esos seres espirituales que juntamente con Satanás nos están atacando, lo cual el apóstol Pablo identifica algunos y el libro de Apocalipsis identifica otros y en el Viejo Testamento también identifica principalmente a Satanás. Vamos a mirar primero al dragón, que es Satanás. Este dragón, su nombre se encuentra escrito en Apocalipsis 12:9, mis hermanos. Satanás tiene varios nombres con la cual la Escritura lo menciona. Dice aquí el verso 9. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjese bien, hermano. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. A nuestro principal adversario se le denomina con estos 4 nombres. El diablo es el que está en contra de la iglesia y fue el que se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Luego tenemos otro enemigo menor que él, pero que es muy poderoso. De tal manera que al final del tiempo, primero va a ser echado Satanás al lago de fuego y después él. Es extraordinario, porque no es más grande que Satanás, pero es el principal y el último enemigo de la iglesia, y es la muerte. Capítulo 6:8 de Apocalipsis, mis hermanos. Dice así: y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. Imagínense el poderío de este ángel caído llamado Muerte. Y luego dice que el infierno le seguía. También en Apocalipsis 20:14 habla del infierno, mis hermanos. Dice el versículo: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El infierno no es donde van las personas a ser atormentadas. Ese es un error que luego lo voy a aclarar. Porque decimos la gente se fue al infierno. Toda la gente se va al infierno. Santos y pecadores se van al infierno. Pero el ángel del infierno es lanzado al lago de fuego. Ese es el tormento de fuego. Bueno, ahora vamos a ver ángel más. Es la bestia. En capítulo 11, versículo 7 de Apocalipsis también, dice así: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fíjese bien, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Y luego también en el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis dice así: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahí narra cómo es la bestia. Entonces, vamos a tocar también ese punto. La bestia son los poderes gubernamentales que se ven desde el libro de Daniel, y esa bestia también es nuestro enemigo, porque esta bestia tiene un número. Y dice la palabra de Dios que no se podrá comprar ni vender el que no se ponga la marca de la bestia, que es número de hombre, 666. No se podrá comprar y vender. Entonces es importante que conozcamos quién es la bestia. También se encuentra otro, que es el falso profeta. Lo vamos a mirar en el capítulo 16, verso 13 del mismo Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Está diciendo, vi salir de la serpiente antigua, vi salir del diablo, vi salir de Satanás. Y dice aquí, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, aquí se menciona al falso profeta. ¿Cuál es el trabajo del falso profeta? Que le den la honra a la bestia y que se pongan el número de su nombre. Y luego está otro enemigo más, que se llama Abadón. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 11. Dice así: y tienen sobre sí por rey al ángel
del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. El abismo es un lugar terrible y en ese abismo hay un rey y se llama Abadón en la lengua hebrea y Apolión en griego. Este Abadón saca del abismo seres terribles que dañan a la gente. No pretendo agotar todos los enemigos de la iglesia. Son varios, hay grandes y hay pequeños, como son los espíritus inmundos que entran a los cuerpos de los humanos, y hay unos de gran número que tienen por nombre legión y atormentan a la gente. Espíritus malos, a la cual el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los apóstoles: he aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y entonces en sus manos tomarán serpientes, beberán cosa mortífera y nada os hará daño. Tenemos poder sobre la naturaleza. Jesús dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando le dijeron: Señor, perecemos en la tormenta. Si ellos hubieran dicho al viento: cálmate, y a la lluvia: cesa, todo hubiese acabado. Pero ¿qué pasó? No actuaron en fe. La iglesia tiene poderes que se adquieren por medio de la fe, del conocimiento bíblico y de la oración. Aquí la palabra nos manifiesta quiénes son nuestros enemigos. Son potestades. La bestia es la que es el poder político del mundo. El poder político de las naciones está detrás de ellos. Ese ángel caído. Llegará el tiempo en que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y vencerá todas esas huestes del mal. Las derrotará y tomará el señorío sobre todas las cosas. Pero ahorita, aunque Dios quita y pone reyes, el Dios de este siglo sigue siendo Satanás, aunque Cristo le haya vencido en la cruz. Porque él anda suelto, atacando como un león rugiente a la iglesia, a la cual el apóstol dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan combatir contra estos seres espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Y entonces dejemos de enfocarnos en la gente, en los sistemas de gobierno, en esto, en aquello. Detrás de todo eso hay una operación maligna. Está el dragón, la muerte, el infierno, la bestia, el falso profeta. Hay otros que voy a mencionar que quizás no toque más adelante, pero está el hombre de pecado o el anticristo. Y luego están otros seres espirituales que no se mencionan muy específico en la Biblia. Pero nosotros ya sabemos la potencia que tiene nuestro enemigo, como dijo el apóstol Pablo en cierto lugar, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por eso cuando Jesús está sepultado, estaban dos ángeles poderosos para retenerlo en la tumba, y es la muerte y el infierno, ahí en oposición. Pero Cristo los derrota. En el Apocalipsis dice: yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que el único que nos puede dar resurrección y sacarnos de la tumba es Él, porque Él tiene las llaves. No voy a ahondar más, porque a su tiempo estaré explicando esas cosas. Lo que yo quiero que usted se entere es que nuestro enemigo está descubierto. ¿Quién fue a espiar? ¿Quién de la iglesia se acercó al campo enemigo para espiar? Nadie. Pero Dios, que sabe todas las cosas, inspiró y reveló al apóstol Pablo contra quién estamos peleando. Y reveló a través de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, quién es nuestro adversario y con quién cuenta. El principal, Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el dragón, que es el mismo, queda manifiesto en la Escritura que nos odia. Quizás no entendamos tanto por qué nos odia. Y en el trayecto de los estudios siguientes, usted va a mirar y va a entender por qué ese odio tan profundo de Satanás. Porque es cuando usted como ministro va y ora por una persona que tiene espíritus malos y voltea hacia usted y le mira con un odio profundo y usted no conoce a esa persona. Pero ¿sabe? El diablo es nuestro enemigo
de una manera terrible es nuestro enemigo. Pero nosotros tenemos la manera maravillosa de vencerle. ¿Cómo? Ceñidos nuestros lomos de verdad, vestidos con la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio, poniéndonos el casco de la salvación y usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos está revelando Pablo? Que seamos honestos, que estemos dispuestos a llevar el Evangelio, que aprendamos Biblia, porque es la palabra con la cual podemos atacar al enemigo, y que nos sintamos seguros que realmente somos salvos. Somos salvos porque está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros hemos creído, mis hermanos, por la fe. Los poderes de las tinieblas no pueden contra nosotros. La Biblia dice que no pueden contra la iglesia. No se pueden contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tenemos el poder y la autoridad para atacar a nuestro adversario, sin orgullo, sin palabras altisonantes, sin palabras ofensivas que a veces acostumbramos los predicadores a decir. No se ocupa eso, sino viviendo una vida consagrada, con solo decir en el nombre de Jesucristo. El diablo tendrá que retroceder, porque él siente el poder del nombre de Jesús, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos salvación, vida eterna, perdón de los pecados y poder de Dios. Mis hermanos, esta es la primera parte de este estudio. Luego continuaremos con otra parte más de conociendo a nuestro enemigo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos, y espérese un poco, estudie, para que cuando explique, usted ya tenga más información que le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias.